La verdad que para todos los componentes de la Comisión de Patrimonio Histórico, la UIME, es un verdadero placer que después de bastante tiempo, de unos cuantos años, todavía sigamos llenando salones, ¿no? Y eso es importante porque, por desgracia, no siempre este tipo de actos llena y tiene continuidad. Yo tengo un papel difícil porque voy a presentar a don Juan Artiles, y claro, para mí don Juan Artiles tiene una vinculación familiar muy grande, ¿no? Eso lo dejo para el final. Vicario general, ya retirado, un estudioso de temas históricos relacionados con la faceta de la religión y la iglesia, en revistas especializadas, igual no llegan al gran público, pero sí están ahí para verlo, para hacerlo. Y hoy nos va a presentar un trabajo que se relaciona con otro ilustre clérigo, el primero que trabajó con bastante seriedad, desde el punto de vista de la historia científica, la comarca del sureste, lo que era el señor Hidalgo. Hoy se ha dicho 3 o 4 veces, y yo creo que es una cuestión de reflexión hacia el futuro, ahora que agradezco a los 2 alcaldes que estén aquí también, y es que los territorios geográficos no cambian, pero los políticos sí. Y en un momento de crisis, cuando se habla tanto de la crisis del Estado, los municipios no tienen más de 200 años. Igual para el futuro las mancomunidades, redibujar los planos políticos, este tipo de debates es bueno. Yo voy a ser muy corto porque don Juan seguro que le ha quitado tiempo. Solo recordar que en esta misma fecha, ahora mismo, en Sardina, se está celebrando el 200 años de la fundación de la ermita de Sardina, que también pertenecía a ese señorío, también pertenecía a esa realidad, también pertenecía a esa familia, y también aparece en la obra de Tartí. Y solo el cariño, agradecer al cariño de don Juan hacia mí y hacia mi familia a lo largo de tantísimos años, ¿no? que son muchos, y ya lo dejo. Bueno, yo no sé cómo se llama cuando a uno se le roba en su propia presencia. ¿Qué nombre tiene esto? Ya no es robo, Hurto no creo que sea, ¿eh? Pancho, pásale mucho. A ver, muchas gracias. No sé qué nombre tiene en el campo jurídico ni en el campo moral, pero yo le dispenso de tener que devolvérmelo, así que quédese tranquilo. ¿Cuánto tiempo tengo, Paco? En principio estamos... No te cambies, decime que 5 minutos. No, yo creo que con media horita larga, que es un concepto extraño, ¿no? Pero media horita larga tenemos. Yo pensaba que no era tanto. Bueno, yo no tardaré tanto. Ya le estaba diciendo al ponente... Más cerca el micro. No, el mío no, el otro. El otro, lo cerca de él. El rojo. Es que yo fui de los curas que predicaban en el púlpito. Ya me cansé de gritar. No, pero está Ahora no grito. Ahora me han educado a hablar a través del micro. Y eso para mí no es igual. Igual cuando uno se emocionaba allí y daba golpes en el púlpito, porque eso ha pasado ya de moda. Bueno, lo que les decía es al último ponente a quien felicito. Todos los que nos dedicamos a la investigación sabemos lo que cuesta investigar. Trabajo no reconocido ni por los políticos, ni por los economistas, ni por nadie. Me decía un catedrático de nuestra universidad, ¿para qué investigar y publicar si nadie te publica ese libro y menos todavía te lo van a leer? Yo acabo de publicar mi tesis doctoral en la Iglesia y Estado en Canarias durante el pontificado del mismo Verdugo, y yo cuando lo lea le digo, siempre y cuando lo vayas a leer, si no se lo da a otro que le gusta leer. Porque para que lo metas en tu biblioteca y ahí se pudra, no, eso no. Yo creo que el trabajo que supone una investigación es un trabajo arduo, lento. Mi tesis doctoral yo estuve investigando cerca de 10 años. A mí me facilitó muchísimo mi puesto de vicario general. Fui vicario general 37 años y eso daba tiempo para investigar todos los archivos de la diócesis.
incluso los vaticanos. Yo recuerdo una anécdota cuando fui a Roma y quería investigar el archivo secreto vaticano y no me dejaban entrar. Y yo le pregunté al señor, ¿y qué tengo yo que traer para poder entrar a investigar? Y dice, un aval de su obispo, de su vicario o de un catedrático. Si soy vicario general, pues pase usted. Porque no dejan entrar a cualquiera. Claro, también hay cosas que son importantes y que tiene que estar garantizada la investigación. Dicho esto, ese trabajo a mí me ha ayudado muchísimo en la elaboración de mi tesis. ¿Por qué? Porque he llegado a conocer en profundidad el error en que ha caído la historia en los siglos anteriores. El siglo XIX no fue una guerra, no fue un siglo de guerras religiosas, no, de lucha por el poder. No fueron guerras religiosas, lucha por el poder. Incluso cuando se habla de la Inquisición no estaba al servicio de la fe católica, sino de la fe política. ¿Por qué? Porque los reyes creían que la garantía de lograr una convivencia pacífica en su territorio era tener una misma fe, una sola fe. Y por eso se decía que la fe del rey es la fe del pueblo. Y apenas se tocaba la fe del pueblo, que la fe del rey era un atentado contra el orden público. E intervenía la Inquisición. Pero la Inquisición no ha sido nunca un tribunal de la Iglesia. Lo peor que tuvo la Iglesia es cederle a la potestad civil el llevar adelante el tribunal de la Inquisición. Si bien ha sido un tribunal de la Iglesia, en la última apelación sería Roma, no Madrid. Y las sentencias de la Inquisición terminaban en Madrid. Lo que pasa es que viste bien achacar todos los defectos de la Inquisición a la Iglesia Católica. La prueba está que muchos eclesiásticos fueron condenados por la Inquisición, que no tendría sentido. Digo esto porque es importante que lo del señorío, aquí está Santiago Cazorla y tiene una foto que lo hemos colocado porque creo que era de justicia. Que este hombre, que el único que se ha dedicado a investigar en el señorío de los obispos de Canarias, Real Señorío de Canarias en Agüimes, ha sido Santiago Cazorla. No conozco a otro. Y además tiene un estudio bastante profundo, porque te traen los textos, las cartas, los decretos de la reina, distintos decretos, donde tú puedes leerlo. Y qué alcance tenía el señorío episcopal. La palabra señorío episcopal no siempre todos utilizan señorío episcopal. Viene que luego le llama señorío pontificio. ¿Por qué? Porque las concesiones de los reyes a la Iglesia no se las hacían nunca a los obispos, se las hacían al Papa. Eran relaciones internacionales, entre estados, entre soberanos. Entonces la concesión de los señoríos, del señorío mismo, fue una concesión de Isabel, de los reyes católicos, al romano pontífice. Y por eso cuando el Papa nombraba un nuevo obispo para la diócesis de Canarias, mandaba 3 bulas. Una para el Cabildo Catedral, otra bula se lo mandaba para los políticos, al Estado, para el jefe de Estado, y otra bula para los de Agüimes. Porque los de Agüimes tenían una relación específica con el nuevo obispo, con el nuevo señor que entraba aquí y tomaba posesión de este señorío. Digo esto porque es bueno ir viendo, ¿y por qué la reina Isabel la Católica, más que Fernanda? Ya desde el principio, la carta que está aquí, la publica por Santiago, en Carmona, es de 1481. ¿Por qué la reina tan pronto dice a Pedro de Vera, cuidado con el reparto de los territorios? Yo quiero que ustedes dediquen una atalaya como concesión a los obispos de Canarias. ¿Por qué una atalaya? Porque una atalaya es un sector privilegiado dentro de un territorio, porque viene además avalado por la inmunidad, por la inviolabilidad y por la impunidad.
hablaban que de Orson vino alguien huyendo y se vino a Güemes, porque en Güemes no podía entrar la policía a cogerlo preso. Aquí no podía entrar la policía a coger preso a nadie, porque esto era inviolable. Era territorio del obispo o del romano pontífice y tenía que ser unos trámites normales para que pudiera intervenir. Pero que conste, esto no es algo nuevo. Actualmente, las iglesias bendecidas siguen disfrutando de esta impunidad. La policía no puede nunca entrar en una iglesia con preso a nadie, porque es un lugar sagrado y ese lugar no pertenece a ninguna potestad, y eso está en los acuerdos internacionales entre iglesia y Estado. No hay que ir más lejos. Pasa también con los consulados y con las embajadas. Cuando son territorios de otro Estado, de otro ente de carácter internacional público, no se puede, las fuerzas del orden de un Estado no pueden adentrarse a ningún tipo de actuación en ese otro Estado en el que uno pertenece. No se puede entrar a una embajada así como así. Hay que contar con el permiso de la autoridad de esa embajada en concreto. Lo pasa también con las iglesias o las casas parroquiales. Cuando en el País Vasco a veces ha entrado la policía a coger preso a un político que decían que podía tener carácter de criminalidad y se adentró en la casa parroquial. ¿Y quién es usted para entrar en terreno ajeno? La casa parroquial es igual que los obispados, igual que las iglesias, están bajo la autoridad de una potestad diferente, que es la potestad espiritual. Yo recuerdo en nuestro obispado, un día se nos presenta un inspector de trabajo a revisar nuestros libros, y yo le digo, no tenemos dificultad ninguna que usted revise todos nuestros libros acerca de la actuación laboral dentro de la diócesis. Pero le advierto una cosa, usted está aquí porque eso lo permito. Usted no puede entrar aquí. Usted de alguna manera han profanado un terreno que no corresponde al Estado español. Es inmune, es inviolable. Lo que se tiene que hacer, a no ser que sea un delincuente peligroso, y entonces por la urgencia puede entrar sin permiso de nadie, por la urgencia, pero nunca porque tenga que estar investigando. Por eso esa que dijo el ponente anterior, esa señora que vivía en el terror y se vino a refugiar en el señorío de Agüimas, es porque aquí no le podían, era impune, inviolable. No se podía adentrar a conocer las causas que podían de alguna manera convertir al delincuente sin que la autoridad eclesiástica se lo permitiera, que era la responsable. Y por eso que no se extrañe que no vayan tanto. Fíjese que traen más pequeño para que no se asusten. Y le veo que se canse, traje los derechos fundamentales, lo único pequeñito aquí está, tanto los 30 artículos. Pero no voy a leer ninguno porque entonces imagínense que esto es más alargado. Surge este señorío episcopal en el siglo XV, en plena destrucción de los imperios y en pleno nacimiento de los nuevos estados. Y los nuevos estados estaban borrachos por adquirir poder, por adquirir soberanidad, ser soberanos. Y tenían todos una dificultad enfrente porque el soberano era independiente de cualquier otro poder que fuera político, independiente, como era el del Papa. Y por eso siempre expulsaron a los religiosos que tuviesen un cuarto voto de obediencia al Papa, pues de obediencia a un poder soberano que no es el español. Y a estas otras reglas las expulsaron, porque va contra esos principios. Entonces, cuando los nuevos estados estaban borrachos por adquirir cada vez más poder, no autoritas. ¿Sabes que los romanos distinguían la potestas de la autoritas? La potestas es el poder físico, violento, y la autoritas es el poder moral. Hay un montón de gente que no tiene poder, pero tiene una autoridad
por su personalidad y su honradez. Y vale mucho más. Y hay gente que terminan con el poder porque cesan por el tiempo, por lo que sea, y sigue manteniendo la autoridad. Lo que ellos puedan decir tiene un valor grande en medio de esa sociedad. Los romanos así lo sentían. Distingamos entre potestas et autoritas. La potestad es el poder físico, el poder violento, coercitivo. La autoridad es el poder moral, intelectual, académico. En la moral, esto puede más en un pueblo que un dictador destruyendo. Y aunque ya no sea ni rey, ni gobernador, ni alcalde, pero su paso por su pueblo sigue manteniendo una autoridad. Sigue siendo puntos de referencia y a veces de corrección para el que le sucede en el puesto. Aunque él tenga que recurrirse un Benedicto XVI oculto, sin que se lo oiga para nada, pero es el Papa emérito, no interviene para nada. Y digo, esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Mi caso fue un caso muy singular porque yo estuve tantos años de vicario general porque no había, porque él no preparaba el derecho canónico, no porque yo tuviese unas cualidades especiales. Y para cómo me hicieron también vicario judicial. Yo llevaba los dos vicarías, la judicial y la general. No había gente preparada, porque hubo una época en que la gente joven no quería estudiar Derecho. Derecho es una asignatura prohibitiva. Y lo mismo se encontraba que el pobre que cogía, a mí me han dado a estudiar Derecho siendo joven. Y como no había otro, pues me tuvieron que mantener hasta que surgieran nuevas vocaciones que estudiaran Derecho. Entonces, esto ha hecho que tú hayas conocido profundamente lo que es el poder y la autoridad. Y lo que es una iglesia por dentro. Porque eso se va conociendo a través del tiempo. Entonces surge y viene Isabel la Católica, que no se fiaba demasiado de los políticos de aquí, porque habían cometido demasiadas fechorías y habían abusado de los canarios. Hubo obispos que tuvieron que pasar al tribunal porque salieron en defensa de los canarios. Y cuando acudían a Madrid, a la reina, a los reyes, siempre a quien escuchaba y las soluciones eran favorables a las decisiones del obispo. Porque detrás del otro habían intereses particulares, intereses incluso económicos. Entonces Isabel la Católica, ¿y qué va a ser de mi iglesia en esas islas tan lejanas? Estos políticos la van a devorar, se la van a comer. ¿Cuál es la mejor forma de salvar la libertad de la iglesia en esos lugares? Concediéndole un señorío pontificio, donde la inviolabilidad y la impunidad le van a respaldar en cualquier momento ante las intromisiones de los extraños que quieran dominar a la iglesia. Y lo primero que hicieron los políticos del lugar era ver cómo le recortamos el territorio señorial. Y así como al principio le concedieron un señorío, no le pusieron mojones, y los obispos cogieron todo y hierro. Entonces vinieron los otros, no tanto, no cojan tanto. Entonces lo llevaron a los tribunales, y los tribunales, una sentencia fue favorable a disminuir el territorio episcopal. Pero esto que llega a los que estaban en Madrid y habían llevado adelante un juicio sin contar con él, siempre mantengan indefenso. Recurre a la reina y la reina favorece al obispo. Ustedes le han quitado indebidamente parte del territorio, porque le querían quitar tanto. Quería que el territorio del señorío llegara a una cierta guatona. Pero entonces le quitamos gran parte al señorío. Y sobre todo por Ugando, que es lo más importante. Entonces la resolución de Madrid fue, no, se le cede otra vez a los obispos, a los señoríos, como estaban desde los comienzos. Bien, no obstante, pensemos que
Incluso empezaron a decir que si los agüimenses estaban molestos con el señorío de los obispos, todo lo contrario. Si los obispos lo que hacían era regalar tierras, a condición de que como canon de reconocimiento de que aquello era del obispo, le trajeran una gallina todos los años. Y cuando, por las Cortes de Cádiz, cesa el señorío, fue cuando tuvieron que emigrar mucha gente de esta zona. Porque llegaron los grandes terratenientes y arrendaban a buenas costas. Por eso les decía, incluso tienen ustedes, aquí tengo al señor alcalde de Ingenio, les saludo a los dos, al de Güemes y al de Ingenio, no sé cuál primero. Bueno, como somos muy educados, primero requiere de fuera y después de dentro. Tenemos, por ejemplo, en el Carrizal, las majoreras. ¿Por qué se llama aquellas las majoreras? Porque en el siglo XVII, el siglo XVIII, venían los barcos llenos de majoreros, hambrientos, muertos de hambre. ¿Y por dónde desembarcaban? Por Ganso. ¿Y qué dice el obispo entonces? No se preocupen, yo les regalo un trozo de tierra para que ustedes construyan allí y vayan a trabajar a los azúcares de Ingenio y también al mar donde hay la pesca y la sal. La majorera fue una donación que hicieron los obispos a los hambrientos de Fuerteventura para salvar la situación. Por eso les decía, esto no quiere decir que por parte de la Iglesia no haya habido abusos, también lo han habido, han habido abusos. Y estos abusos lo que hace que a veces la jurisdicción eclesiástica es más rápida que la civil, es más inmediata. Sin embargo, en otros sitios, nuestras jurisdicciones, actualmente hay que ver, yo que pertenezco a la Fundación Benéfica Casa de San José, hay que ver lo que dura un proceso. Cuando te da la sentencia ya ni te acuerdas que estabas en litigio. Por eso digo que es importante que estas cosas tengan en cuenta que por más parte no debe existir luchas. Lo que dice el Concilio Vaticano II son dos potestades, la temporal y la espiritual, y una intermedia que es la sagrada. La temporal para conocer todos los asuntos civiles, y en el señorío los asuntos civiles eran conocidos por los alcaldes ordinarios, que los nombraba el obispo, y los asuntos criminales los conocía el alcalde que nombraba el rey. No tenía jurisdicción el alcalde ordinario. Pero existía para lo civil el alcalde ordinario, para las cuestiones criminales el alcalde nombrado por el rey. Pero había otro espacio que caía bajo otro tipo de jurisdicción, que no era ni la eclesiástica ni la civil, era lo sagrado. Cuando algo se consagraba, es como si tú le devolvieras a Dios lo que Él te había dado, y ya no es tuyo, es de Dios. Y por eso este edificio, oye, ¿cuánto me queda? Un poquito todavía. Llévate un poquito. 5 minutos. Bueno. 5 minutos largos. Yo intentaré, no, vas a decir y te Sí. digo. Siempre tenemos la idea, don Juan, de acabar sobre las 9 y poco para que no se alargue. Y estoy viendo el reloj del alcalde de aquí más o menos, y estamos en hora todavía, ¿no? Me voy a terminar puntual, digo por qué, porque por naturaleza sea así. Yo recuerdo, estando seminarista, iba don Alejandro Ponce, consideramos que también, iba a dar una charla sobre Santa Teresita. Y una noche se fue a dar una charla y agotó el tiempo y era la hora de la cena y no terminaba. Y yo le dije a un compañero, apágale la luz. Llamó la palanca y terminó. No le vamos a pagar la luz. Porque gusta hacer puntual. 5 minutitos. Somos víctimas de la técnica del reloj. Bueno, entonces, como les decía, es importante el que todas estas cosas se tengan en cuenta, que la relación entre Iglesia y Estado nunca debe ser de enfrentamiento, sino de mutua colaboración. El Estado, en la organización del campo temporal. Ahí la Iglesia no tiene nada que hacer, puede orientar,
puede manifestar, pero no tiene por qué tomar decisiones en lo temporal. Eso le corresponde a la autoridad, a la potestad, Sí. Y en las materias eclesiásticas, ahí le corresponde a la potestad de la Iglesia. Pero no obstante, siempre existen materias que son comunes, mixtas, y estas tienen que resolverse en muchos diálogos entre las dos potestades, como son, por ejemplo, la educación. Nunca puede un gobierno, por motu propio, dar una ley de educación sin contar lo que piensan los otros. El hombre es algo más que un político. El hombre es ser político y ser religioso. Entonces, las potestades, no digo la Iglesia, las potestades, todas las autoridades de la Iglesia, de las religiones, deben ser escuchadas, porque van a ser educados los niños también en los religiosos. Eso es lo que se llama materia mixta. Y las materias sagradas son donde no interviene nada más que el respeto. Este caserón que tenemos aquí es un caserón que expresa estas tres dimensiones. En lo temporal, el ala sur, que creo que es del Cabildo, ¿verdad? Aunque después el ayuntamiento tiene el derecho de uso. No sé qué término jurídico tiene, pero es el ala sur. El ala norte corresponde a la iglesia, pero hay frente a mí una capillita, en un lugar sagrado, está bendecida. Ahí estaba la capilla de los obispos, ahí. Y cuando Casa de Betania, que es el movimiento que lleva esto, adquirió por una permuta con el ayuntamiento esta zona de aquí, que estaba declarada en ruinas, así era. Entonces, lo primero fue salvar la capilla, y se salvó la capilla. Y por eso le decía a Rafael, no meta banco, que es un lugar sagrado, ponlo en cualquier otro sitio. Sí que es digno de respeto. Y un pecado que se cometa en la capilla tiene doble malicia: la malicia propia del pecado cometido y la malicia contra la religión. Uno que blasfeme, en la presencia del brujo, comete el pecado de la blasfemia. Pero si blasfema en la capilla, tiene un doble pecado por el lugar donde ha blasfemado. Incluso en la legislación civil penal, que lo trae aquí también, respeta los lugares sagrados. Por eso les decía que ni la iglesia puede tampoco hacer lo que quiera en los lugares sagrados. Yo lo que les pido es, yo creo que durante estos años que hemos estado aquí, tanto el ayuntamiento como Casa de Betania, siempre hemos actuado con una cautelidad grandísima, pero siempre. Nunca hemos discutido nada. Yo le he dicho a mi gente, mientras no sea un pecado, que haga lo que quiera, mientras no sea pecado. Cuando es pecado ya es distinto. Pero mientras no sea pecado, se le autoriza todo lo que quiera, dentro de un orden. Y de un acuerdo entre ambas partes. Igual que el ayuntamiento también ha actuado con esos criterios. Eso debe ser un modelo de cómo tiene que actuar el Estado con las religiones, con la Iglesia, para actuar en diálogo, al servicio del mismo pueblo. Todo es al servicio del mismo pueblo que se intenta madurar. Bien, yo como me robaron un tiempo, yo se los regalo a quien me lo hayan robado, para que cuando se vayan a confesar, que le diga al confesor, no tengo que devolver, porque él me dispensó. Nada más, buenas noches. Doctor Juan, muchas gracias. Si hay alguien interesado en preguntar sobre alguna de las cuestiones que don Juan ha tocado, siempre en la Jornada de Patrimonio pensamos que los debates son buenos y cualquier pregunta, alguna cuestión. Yo agradecer algo que no dije al principio y si quiero decir desde la Comisión de Patrimonio, siempre nos han cedido sin ningún problema el espacio, y yo creo que en la Jornada de Patrimonio y Casa de Betania ya son dos cosas que van unidas y no hay que pedir permiso, sino ya contar con él.
Y tendría que pedir permiso, sería Casa de Betania si va a utilizar para otra cosa. Hay una costumbre. Eso es verdad, es una costumbre y le agradecemos enormemente. Solo recordarles, volverles a agradecer a todos ustedes la asistencia. Hace frío de noche y el concejal me está diciendo no se te olvide de agradecerle la asistencia. Hoy había fútbol, muchas gracias porque la verdad, y recordarles a todos que mañana a las 8 de la noche, justo aquí en el Parque de los Moros, como nosotros lo conocemos, tiene lugar la salida de otro acto que ya es tradicional en la Jornada de Patrimonio, y es el recorrido histórico. Vamos a ir a los Llanos de Verdugo, la calle Desierta y la Carnicería. Iremos recorriendo, visitando las casas y bueno, esperar que invitarlos a que vengan. Agradecer otra vez a don Juan, también la contención del tiempo, se agradece don Juan y otra vez muchas gracias a todos.